Hola mis hermanos, ¿cómo están? Vamos a prepararnos nuestra sección del estudio del libro de congregación. Recuerda que ya habíamos analizado algunas de los párrafos. Ahora vamos a seguir en nuestra lección número 2, párrafo del 8 al 15. Vamos a hacer las preguntas. Dice que dos ideas equivocadas tenían los apóstoles y qué ayudó y cómo ayudó Jesús a sus apóstoles y qué nos enseña su respuesta. Bueno, vamos primero a ver lo que dicen los párrafos. El párrafo del que tenemos que sacar la respuesta es el 8 y el 9. Aquella conversación en el Monte de los Olivos fue la última que los apóstoles tuvieron con Jesús en la tierra. Llenos de curiosidad le preguntaron, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Con esa pregunta demostraron que tenían dos ideas equivocadas. Primero creían que el gobierno de Dios se le devolvería a la nación de Israel, y segundo, esperaban que ese reino prometido comenzara enseguida, pues emplearon la palabra en este tiempo. ¿Cómo los ayudó Jesús? Él seguramente sabía que ellos mismos rectificarían su primera idea poco después, así que no se le aclaró. De hecho, solo 10 días más tarde presenciarían el nacimiento de una nueva nación, el Israel espiritual. A partir de ese momento, la nación de Israel dejaría de ser el pueblo de Dios. Pero Jesús sí les habló de la segunda idea equivocada. Con bondad les recordó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos o épocas que el Padre ha propuesto bajo su propia autoridad. Así es, Jehová es el único que tiene la autoridad de decidir cuándo se cumple su voluntad. Jesús admitió poco antes de morir que ni siquiera él mismo sabía el día y la hora en que vendría el fin. En aquel entonces, solo el Padre lo sabía. Esto nos enseña que nosotros tampoco debemos estar pendientes de la fecha exacta en que vendrá el fin, pues es algo que no nos corresponde saber. Pregunta entonces la respuesta del párrafo 8 y 9, literal A, que dos ideas equivocadas tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían dos ideas equivocadas. Primero, creían que el gobierno de Dios se le devolvería a la nación de Israel. Y segundo, esperaban que ese reino prometido comenzara enseguida, pues dijeron en este tiempo. Parte B, cómo ayudó Jesús a sus apóstoles. Bueno, Jesús los ayudó a sus apóstoles corrigiendo sus ideas equivocadas con bondad y paciencia. Aunque no les aclaró de inmediato su error sobre la restauración del reino en Israel, les recordó que no les correspondería saber ni los tiempos o épocas en el que el Padre había puesto bajo su propia autoridad. Continuación de la parte B dice, ¿cómo que nos enseña su respuesta? Bueno, esta respuesta nos enseña que debemos aceptar con humildad la corrección, confiar en la autoridad de Jehová para decidir los tiempos y estar vigilantes, como lo estaban los apóstoles en cuanto a la venida del reino de Dios. Párrafo número 10. ¿Qué actitud de los apóstoles debemos imitar y por qué? Ahora bien, no nos apresuremos a criticar a los apóstoles. A fin de cuentas, eran hombres que tenían mucha fe y que aceptaron con humildad la corrección de Jesús. Además, aunque estaban equivocados en el fondo, tenían una buena actitud. El propio Jesús les había dicho una y otra vez, estén vigilantes. Y la verdad es que, en sentido espiritual, estaban muy despiertos, ansiosos de ver las señales que Jehová intervendría pronto. Nosotros debemos imitar la actitud vigilante de los apóstoles. De hecho, es más urgente que nunca, ya que estamos en un periodo trascendental que serían los últimos días. Respuesta a la pregunta número 10. ¿Qué actitud de los apóstoles debemos imitar y por qué? Debemos imitar la actitud vigilante de los apóstoles, quienes estaban ansiosos de ver señales en que Jehová intervendría pronto. Aunque estaban equivocados en el fondo, tenían la buena actitud, ya que estaban siempre vigilantes y ansiosos de ver las señales de la intervención divina. Esta actitud es importante imitarla, especialmente en el contacto
en el contexto actual, ya que vivimos en un periodo trascendental que serían los últimos días. Pregunta 10 y 2, 11 y 12. ¿Qué comisión les dio Jesús a sus discípulos y por qué fue bueno que Jesús mencionara el Espíritu Santo antes de darle la comisión de predicar? Así que, pero los apóstoles debían estar muy pendientes de algo en especial. Jesús les recordó, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán testigos en Judea, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Como vemos, tendrían que proclamar la resurrección de Cristo, cada vez más lejos. Primero en Jerusalén, la ciudad donde se había sido ejecutado, después en toda Judea y más tarde en Samaria y después en las regiones mucho más apartadas. El párrafo 12 dice que bueno, que antes de darles esa comisión Jesús les recordó que iba a enviarles el Espíritu Santo para ayudarlos. Esta es una de las más de 40 veces que aparece la expresión Espíritu Santo en Hechos. Y es que este libro destaca una y otra vez que es imposible hacer la voluntad de Dios sin la ayuda de ese Espíritu. Ahora lo necesitamos más que nunca. Por eso es tan importante que se lo pidamos a Jehová todos los días. Respuesta a la pregunta de literal A, ¿qué comisión le dio Jesús a sus discípulos? Jesús le dio a sus discípulos la comisión de predicar la resurrección de Cristo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. La parte B, ¿por qué fue bueno que Jesús mencionara el Espíritu Santo antes de darle la comisión de predicar? Bueno, porque fue bueno porque Jesús les mencionara el Espíritu Santo antes de darles la comisión de predicar, porque les recordó que recibirían poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Esto les aseguró que no estarían solos en su misión de predicar la resurrección de Cristo en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Pregunta 13. ¿Hasta dónde debemos llegar con la predicación y por qué debemos participar en ella con entusiasmo? Para los cristianos, hoy la expresión hasta la parte más lejana de la tierra abarca un territorio mucho mayor que el del siglo I. Aún así, como vimos en los capítulos anteriores, hemos aceptado con gusto la comisión de predicar porque sabemos que Dios quiere que toda clase de personas escuchen las buenas noticias del reino. ¿Participa usted con entusiasmo en esta obra de ayudar a salvar vidas? Ninguna otra labor puede darnos tanta satisfacción. Además, Jehová nos da las fuerzas para llevarla a cabo. Y el libro de Hechos contiene mucha información sobre los métodos y una actitud que nos permitirá ser más eficiente. Pregunta 13. ¿Hasta dónde debemos llegar con la predicación y por qué debemos participar en ella con entusiasmo? Bueno, debemos llegar hasta la parte más lejana de la tierra con la predicación, participando en ella con entusiasmo, porque sabemos que Dios quiere que toda clase de personas que escuchen las buenas noticias del reino, y participar con entusiasmo en esta obra es importante, ya que ninguna otra labor puede darnos tanta satisfacción, y Jehová pues nos da las fuerzas para llevarla a cabo. 14 y 15, primera pregunta, ¿qué dijeron los ángeles sobre el regreso de Cristo y a qué se referían? ¿Y en qué sentido Cristo ha regresado de la misma manera que se fue? Bueno, como en el 14 dice, como ya mencionamos, después de ver a Jesús subir hasta el cielo y desaparecer, los 11 apóstoles se quedaron mirando a lo alto. Entonces llegaron dos ángeles y le dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué están aquí de pie mirando al cielo? Jesús, que estaba con ustedes, fue llevado al cielo y vendrá de la misma manera en que lo han visto irse al cielo. Quería decir que Jesús regresaría en el mismo cuerpo, tal como enseñan algunas religiones. No. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a ver lo que dice el párrafo 15. No dijeron que volvería de la misma forma, sino de la misma manera. ¿Y de qué manera se fue? Cuando los ángeles hablaron con los apóstoles, él ya había desaparecido. Así que solo unos pocos hombres se dieron cuenta de que Jesús había dejado la tierra y que iba
camino hacia el Padre Celestial. Pues bien, Cristo regresaría de la misma manera, y así ha sido. Solo quienes tienen comprensión espiritual se dan cuenta de que Jesús ya está gobernando como Rey del reino de Dios. Por eso debemos reconocer las pruebas de su presencia y explicarles a las personas para que también entiendan que tienen que servir a Dios cuanto antes porque el tiempo se agota. Entonces vamos ya a responder las últimas preguntas del párrafo 14 y 15. La primera es, ¿qué dijeron los ángeles sobre el regreso de Cristo y a qué se refería? Bueno, los ángeles dijeron, este Jesús que estaba con ustedes y fue llevado al cielo vendrá de la misma manera que lo habían visto irse al cielo. Y con esto se referían a que Jesús regresaría de la misma manera en que se fue, es decir, de manera invisible y espiritual. Y la parte B, ¿en qué sentido Cristo ha regresado de la misma manera en que se fue? Bueno, Cristo ha regresado de la misma manera en que se fue, en el sentido de que su regreso ha sido invisible y espiritual. Solo aquellos que tienen comprensión espiritual pueden darse cuenta de que Jesús está gobernando como Rey del reino de Dios. Muy bien, hasta aquí terminamos. Espero que estas ideas pues te puedan servir y nos estaremos viendo pues ya en una próxima ocasión.